¿Eso se entendió? Así de sencillo. Solo, si el espacio le voy a llamar mixto, ¿ok? Y voy a trabajar sobre ellos. La probabilidad clásica, ¿qué variables aleatorias trabaja siempre? Discretas. ¿Eso se entendió? Que ni siquiera se dan la actualidad que tenían que darlo. Pero a mí me parece. Todos me entendieron, ¿verdad? Y lo que vamos a decir iba por lo menos, ¿no? Pero bueno, a ver. ¿Qué? Pero bueno, eso es bien importante, ¿no? Un punto es un punto. Pero bueno, a ver. ¿Qué les dificultó más? Inyectiva por lo menos, ¿no? Obviamente si es biyectiva, pues nos conviene mucho más. Pero al menos vamos a pedir que sea inyectiva, ¿ok? Y lo que vamos a decir es que si esta imagen inversa de mi variable aleatoria que yo estoy suponiendo resulta ser un conjunto de mi sigma álgebra, entonces es una variable aleatoria. Hasta aquí, levanten la mano, ¿quién me entendió la mitad o menos? Y ya le dolió la cabeza de todo lo que dije. Todos me entendieron, ¿verdad? No, es que la reconozco que no entendí. Ok, pero no entendieron ni la mitad, ok. Yo entiendo que todo eso es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque esos dos párrafos que les estoy dando se reducen a algo llamado teoría de la medida, que ni siquiera se dan la actualidad que tienen que darlo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si tienen que dar la medida es una maestría que toma 2 años y en el 5 está. Que está muy complejo de entender. ¿Qué es lo que necesito que ustedes entiendan para que puedan pasar prueba 1? Las definiciones de ahí. ¿Ok? Si yo tengo un espacio muestral numerable, puedo trasladarlo a los reales como una variable aleatoria que le voy a llamar discreta. ¿Ok? ¿Eso se entendió? Así de sencillo. Solo, si el espacio muestral es numerable, mi variable aleatoria va a ser. Si no es numerable, le vamos a llamar continua. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar? Continua. Y ahora, si yo tengo un espacio muestral numerable y uno no numerable, y resulta que el fenómeno aleatorio se une, le voy a llamar mixto. ¿Ok? Y voy a trabajar sobre ellos. La probabilidad clásica, ¿qué variables aleatorias trabaja siempre? Discretas, muy bien. La probabilidad geométrica, ¿qué variables aleatorias mide? La geométrica. ¿Es numerable o no numerable la geométrica? No numerable, pero son continuas. Recuerden que la probabilidad geométrica, de hecho, era la respuesta a lo que era no numerable de la clásica, ¿se acuerdan? Era exactamente lo mismo, pero una aplicaba para numerables y una para no numerables. ¿Okay? De la clásica, todas las cosas que se resuelven con probabilidad clásica son variables aleatorias discretas. Todas las que son de probabilidad geométrica son variables aleatorias continuas. Y mixtas tenemos casos muy raros, vamos a ver algunos en clase, pero obviamente tienen que tener estos saltos de continuidad. ¿Ok? Todo esto generó un análisis de fórmulas y de variables que vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Hasta aquí, la parte de allá que es lo que más me importa, si se entiende nada más. La mixta, bueno, te lo voy a explicar como grafiquitas. ¿Estás bien así o podemos poner? ¿Estás bien así o podemos poner? Piensa que tienes un espacio muestral de esta forma, ¿ok? Y piensen que en el espacio muestral que es mi universo aparecen puntitos. Si yo tengo esto, puedo inducir o calcular una variable aleatoria. ¿Cuál de las tres? Discreta. ¿Mande? Discreta. Discreta. ¿Por qué? Porque los puedo contar, ¿verdad? Los puedo numerar. Les puedo asignar un número natural y a cada uno le va a corresponder un número natural. ¿Sí? Sí. Pensemos que los números se van a la fregada, digo los puntitos. Y en ese espacio muestral, en lugar de
aparecen esos puntos, espero no asustarlos, me aparecen conjuntos topológicos cerrados. Eso es una variable, puedo inducir sobre ellos una variable continua, porque ya es una región, ya no son puntos. ¿Ok? ¿Sí notan la diferencia entre el anterior y este? En este hablo de regiones, de áreas. Aquí en el otro hablaba de puntos. Pero resulta que de repente en esta casa regresan los puntitos que habían aparecido hace rato. ¿Qué variable tengo? Así es. La mixta es, tengo los dos. A uno los puedo asignar un natural y estos los tengo que trabajar como regiones. ¿Se entendió? ¿Ya terminaron de anotar todos? Ok, voy a anotar otras cositas, ¿vale? Hoy sí prometo que les va a doler un poquito la cabeza. Después ya van a sentirse muy felices con eso. Muy infeliz. No, felices. Pero ya, de hecho, vamos con la definición sencilla. Ahora. Listo. Ahí se me va a terminar la definición y el ejercicio.
Sigue siendo muy chiquito, ¿verdad? Sí. Perdón. Lo de ayer es todavía, pero el de Grecia ya. Perdón. Prometo intentarlo. ¿Qué significa hombre? En otro caso. ¿Ya terminamos? No fuera José, porque ahí se tiene rapidísimo. Claro, voy a hacer eso. Nada más que yo ya me hablan. ¿Listo? Ok. A ver. De todo lo que escribimos, les dije, me interesa que sepan lo que es una variable discreta, continua y mixta. Vamos a trabajar con las discretas. Ahorita. ¿Cómo vamos a definir una función discreta o una variable aleatoria discreta? ¿Okay? Una variable aleatoria discreta es aquella que me genera una función que le vamos a llamar de masa de probabilidad. ¿Okay? Esa función de masa de probabilidad siempre va a tener elementos de los reales y los va a trasladar al 0, 1. ¿Se dan cuenta que es, o sea, lo único que estoy haciendo es replicar lo que ya hemos ido trabajando, pero está dando una definición más formal? Porque todo lo que hemos trabajado de pruebas hasta el día de hoy siempre te daba un valor entre 0 y 1, igualito. No tomaba necesariamente un valor de los reales, porque a veces decíamos la probabilidad de que sea rojo, la probabilidad de que tal cosa. Ahora sí vamos a definir un valor real, ¿ok? Pero solo es porque estamos trasladando, estamos cambiándole la información. O sea, lo que estamos haciendo es cambiar el lenguaje. Antes era el lenguaje de frutas, ahora lo vamos a pasar a los reales. Y el 1 es manzana, el 2 es mango, el 3 es sandía. Es lo mismo, solo estamos cambiando el mensaje para que sea más entendible. ¿Por qué? Porque todos los humanos entendemos mejor los números, ¿verdad? Pues por eso lo vamos a pasar aquí. Formalismo nada más. ¿Y qué va a cumplir? Que esta función de masa va a ser igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria tome el valor que yo quiero analizar. ¿Ok? Esta definición tatúensela, donde quieran, donde más les quieran. ¿Ok? Y esta definición es la que vamos a usar en clase. Ahora, esto de acá se lo tatúan si se van a extra, porque esto se lo vamos a preguntar en el extraordinario. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que X sea el valor que yo quiero analizar en mi variable aleatoria es igual a la probabilidad de que la inversa de esa variable aleatoria tome el valor de mi sigma alfa. ¿Okay? Que esto traducido en temas de probabilidad abstracta es igual a la probabilidad de que mis elementos del espacio muestral existan
de tal manera que al evaluarlo en mi variable aleatoria me dé el valor X. O como se leería cuando lo lee Luis Rincón, la probabilidad de que las omeguitas en omega sean iguales a que la variable aleatoria evaluada en omega tome el valor de X. ¿Me entendieron? Yo sé que no me entendieron todos. Pero a ver, el punto es que yo lo que voy a hacer con mi función de masa de probabilidad es evaluar la posibilidad de que ocurra algo. Y es lo que hemos hecho en todo el curso, ¿están de acuerdo? Simplemente hemos dicho que es la probabilidad de algo. Esta sí todos la conocemos, porque la hemos trabajado durante todo el curso, la P. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Reescribirla ahora como una F, una función, como todas las que conocemos de cálculo 1. ¿Estamos haciendo algo extraño? Más aún, las propiedades. No puede ser igual a 0. Ya la habíamos visto también. Cuando la probabilidad no es vacía, no puede ser 0, ¿verdad? Muy bien. Ya la habíamos visto. Solo estamos poniendo el título de F. Tiene que ser mayor o igual que 0. También ya la habíamos visto por axiomas de Kolmogorov. Y la 2, lo que me dice es que si yo sumo todas las probabilidades, porque son mis F's, que son probabilidades, me va a dar 1. ¿Y eso tiene sentido? Sí, porque también la habíamos visto, ¿no? ¿Qué es lo único que está implicando esta de aquí con respecto de lo que habíamos visto? Que todas mis transformaciones de la P a la F tienen que basarse en una partición. ¿Ok? Todo eso que se les estoy diciendo de nuevo es abstracto. No significa que en el examen les voy a pedir que primero partan la variable y hagan un isomorfismo a los reales. No. Solo quiero que comprendan lo que está pasando y por qué estamos pasando de una probabilidad a una función de masa. ¿Ok? Ahora, lo que ustedes van a empezar a trabajar a partir de ahora y hasta que se mueran como actuarios son esas cosas de allá. Funciones medibles. ¿Ok? Que les van a decir, mira, yo tengo un fenómeno y ese fenómeno me puede dar 3 valores. 1, 2 y 3. Y las probabilidades de que ocurran, o sea, mi F, es la probabilidad de que sea 1 es 0.3. La probabilidad de que sea 2 es 0.5. La probabilidad de que sea 3 es 0.2. No hay otro valor que tenga probabilidad, por eso es 0 en otro caso. Dime, tú como actuario, porque tú eres el experto, dime si en verdad eso es una función de probabilidad o no. ¿Cómo lo demuestro? ¿Qué tiene que cumplir? Las dos propiedades de allá. Y entonces, lo que yo digo es 1, f de x evaluado en 1 es igual ¿a cuánto? 2 al consciente, sí, con segurísimo. Es igual a 0.3 y este es mayor o igual que 0, ¿verdad? F de x de 2 es igual a y esto es mayor o igual que 0 y este es f de x de 3, ¿verdad? ¿Y esto cuánto da? Y esto es igual a, digo, ¿eso cómo es? ¿Segurísimo? ¿Seguros que no es negativo? ¿Seguros? ¿Y eso significa que cumplió qué? La propiedad 1. ¿Qué me falta? La propiedad 2. Se ve bien feo, pero está bien fácil, ¿verdad? La propiedad 2, ¿qué me dicen? Que tengo que sumar las funciones de masa de todos los valores posibles. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que tengo que sumar f de x evaluado en 1, más f de x evaluado en 2, más f de x evaluado en 3. ¿Hay otro valor posible, según la fórmula? ¿Y la función? No, ¿verdad? ¿Cuánto es f de x en 1? 0.3. ¿Cuánto es en 2? 0.5. ¿Y cuánto es en 3? 0.2. ¿Y eso cuánto suma? Entonces, se cumple. Y entonces, Es una función de probabilidad. es una función de probabilidad. Esa es toda la dificultad de la definición. ¿Ya se te quitó el miedo? Tan fácil. ¿Ok? No, obviamente lo vamos a complicar poco a poco, pero...
vamos a ver cómo le va con esto. De 0 al 3, ajá, 0, 1, 2, 3. Dígame. Tengo una duda. Ajá. Primero decimos que debe ser diferente de 0. Ajá. Y después decimos que debe ser mayor o igual que 0. No entiendo bien ahí. O sea, ¿por qué si ya decimos que debe ser diferente de 0? ¿Por qué después le damos el igual? Porque tú lo que esperas aquí es que no sea vacío. Por eso te dicen que es diferente de 0 como definición. ¿Ok? Pero ahora, si no es, si es igual, o sea, sí puede darse el caso de que sea igual a 0 en los elementos vacíos, pero justamente no te genera ningún ruido. ¿Ok? Aquí lo que yo te pido es que tus X no sean vacías, eso es lo que te estoy pidiendo. Lo que se hace en la propiedad es solamente asegurar que cualquier otro valor que tú elijas va a tener consistencia con la probabilidad y lo vas a mandar a 0, pero porque más bien no sea un elemento de tu espacio muestral. De hecho, o sea, no te adelantaste, pero este ejercicio pasaría eso, ¿no? Porque yo estoy definiéndolo sobre el 0, pero C por X, si X vale 0, no importa cuánto valga C, te va a dar 0. Que significa simplemente que estoy agregando un elemento de espacio muestral que realmente no tiene relevancia. Si lo podemos discriminar. ¿Ok? O sea, digo, tiene que ver con la formalidad en el que yo esperaría que los elementos tengan un peso, por eso se le llama función de masa. Yo le llamo masa por lo mismo de que cuando yo hablo de que un valor puede ocurrir, significa que tiene un peso sobre mi fenómeno. ¿Ok? Pero no todo va a tener un peso realmente, o sea, en la practicidad y para asegurar los axiomas de Kolmogorov no va a tener todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso nada más agrega esa parte. ¿Ya quedó? A ver, ¿cómo haríamos el ejercicio, chicos? Nos dice sea f de x, la función c por x, con la indicadora de que x puede tomar 0, 1, 2 o 3. Pues calcula c que haga x variable aleatoria discreta. ¿Cómo lo hago? Aquí vamos a tomar varios elementos que no quiero que obviemos. No los vamos a tomar siempre, pero quiero que entiendan. Estos valores que me dieron aquí, esos valores que me están dando aquí, ¿qué representan? Empieza con E. Es mi espacio muestral. Porque lo que me dice la indicadora, aquí estamos, o sea, escrito de una manera diferente, una indicadora. La indicadora siempre me va a decir dónde tiene sentido la función. ¿Y dónde va a tener sentido una función de probabilidad? En mi espacio muestral. En lo que no es parte del espacio muestral no importa. Va a recobrar sentido en el espacio. Entonces, la indicadora siempre te va a decir en dónde se mueve tu probabilidad. ¿Ok? Entonces, indirectamente, y lo veíamos siempre ya cuando estamos en otros semestres, este indicador ya me dice el espacio muestral de la variable. Ya lo conozco. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto tuviera sentido en el 4, la indicadora también me va a tener que decir, ¿verdad? Y lo que hace la indicadora es eso, decirme en dónde tiene importancia este valor. ¿Sí? Excelente. ¿Cómo haríamos esto, chicos? A ver, si yo quiero que esta sea discreta, ¿qué significa?
Que f tiene que ser de qué? Una función de qué? ¿Cómo se llama? De masa. Muy bien. Si yo quiero que x sea discreta, significa que esta f de x tendría que haber sido una función de masa. Y las funciones de masa tienen dos propiedades. ¿Cuáles son las dos propiedades? Que sea mayor o igual que 0 y que su suma sea 1. Que sea mayor o igual que 0, la verdad es que no me es relevante porque mira, c, salvo que fuera, bueno, lo único que me dice es que c tendría que ser como positiva, ¿no? Porque si c fuera negativa, ya no podría cumplir la propiedad. Pero realmente no me da la oportunidad de conocer a c, solo me la acotó de 0 para adelante. Entonces eso no me sirve mucho. ¿Qué me sirve? Es la otra propiedad. Porque yo todavía no sé cuánto vale c, pero yo sí sé que si sumo f de x evaluado en 0, más f de x evaluado en 1, más f de x evaluado en 2, más f de x evaluado en 3, ¿cuánto me tendría que dar? 1. Si yo quisiera que esto sea discreto y que esto sea de masa, esto me tendría que dar 1. Eso significa que, de acuerdo con lo que vale, c por 0 más c por 1 más c por 2 más c por 3, ¿cuánto tendría que valer? 1. Si yo factorizo la c, me queda c más 0 por 0 más 1 más 2 más 3, y esto va a dar 1. Y eso implica que c, pensé que era así, es igual a ¿cuánto? A un sexto. Ay, qué horrible es eso. A un sexto. Y ya. ¿Terminé? ¿O no? ¿O me falta algo? No, ya terminé. Esto implica que f de x igual a x sobre 6 por la indicadora de que x puede tomar valor 0, 1, 2 y 3 es función de masa de probabilidad. Y ya. ¿Estuvo entendible? ¿Estuvo fácil? Entonces, ese es un problema muy recurrente que ponemos a veces en ejercicios, exámenes. Ya sea la teoría continua o discreta, luego vamos a ver las continuas. Si me ponen una constante que yo desconozco el valor, siempre lo que voy a hacer es igualar todo el dominio evaluado a 1. Y eso me va a dar el valor de la constante. ¿Ok? Siempre lo voy a hacer. Está muy fácil de replicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Te son ejemplos fáciles? Obviamente se va a ir complicando poco a poco, pero la ventaja a partir del día de hoy es que todo lo vamos a trabajar ya con ejercicios muy aterrizados. Ya toda esa parte de la probabilidad tiene muchísimos ejemplos. ¿Ok? Pues hasta aquí estos dos ejemplos se van entendiendo, chicos. Ok. Terminen de anotar, por favor. ¿Función de masa de probabilidad? Sí.
Ahora escriban por favor la definición de variable de teoría continua. Que se dan cuenta es casi lo mismo, pero como hablamos de intervalos, vamos a trabajar en lugar de sumas con integrales. ¿Ok? No se complica el ejercicio, no se complica nada realmente. ¿Ok? Ahora vamos a ver, la definición puede sonar medio burda, pero lo que va a ser más fácil de trabajar justamente es en los ejemplos, ¿vale? Ya les doy la mano. O sea, la definición por cómo se ha escrito que A menor o igual que X menor escrito que B, en B sí es abierto. Ahora, en los libros lo puedes encontrar de 1000 maneras. Puedes encontrar el intervalo abierto de los dos lados, cerrado por arriba, cerrado por abajo, cerrado total. ¿Por qué? Porque esto parte de los borelianos. Cuando te acuerdas la clase pasada que definimos que los borelianos al final pueden ser intervalos abiertos, cerrados, unitarios, lo que tú quieras. Entonces no pierde sentido. Pero aquí, por cómo está definido ahorita, es abierto, lo puedes escribir cerrado, pero si lo vas a escribir cerrado en tu cuaderno, o sea, si este lo pones cerrado, ese tiene que ir con la igualdad. Porque aquí lo que pasa es que no estoy poniendo la igualdad. Es un menor estricto a B. ¿Listo? ¿Cómo? Creo que viene cerrado en el rincón. Pero si no te afecta nada porque le estás agregando solamente un punto en el integral. En el integral de un punto, ¿cuánto vale? Exacto. Entonces agregarlo o no agregarlo no le afecta nada a las probabilidades. ¿Listo? Vaya a hacer este ejercicio y ayernos. Depende de ustedes.
¿Listo? En la segunda propiedad del infinito. Ajá, la integral de menos infinito de f de x es igual a 1. Ok. Vamos a ver ahora las continuas. Las continuas son, en definición, exactamente lo mismo que las discretas. Solo que las continuas no trabajan sobre puntos, como lo vimos en el ejemplo que puse del espacio inicial. Esas trabajan sobre región. ¿Por qué? Porque hablar de una infinidad, el punto pierde valor. ¿Ok? O sea, imagínense ustedes. Si yo agarro los números naturales entre el 1 y el 10, solamente los números naturales, ¿cuántos números caen en total? 10, ¿no? O sea, recuerdo que cada número tiene un peso, cada número es reconocible. Yo puedo entender cuántos puntos tengo, yo a cada uno le puedo asignar un valor. Ahora imagínense todos los números que están realmente, desde la perspectiva de los reales, entre el 1 y el 10, ¿cuántos tengo? ¿Y ahí cuánto vale el 5? Pues nada, porque tengo una infinidad de números. El 5 es irrelevante desde los reales. ¿Okay? Por eso, en las variables continuas se pierde la relevancia de un punto. De hecho, justo ustedes en cálculo 2 lograron entender que la integral de a de f de x, ¿cuánto vale? ¿Cómo? La integral de un punto a ese mismo punto siempre vale 0. No le agrega área, no le agrega región, a nada. ¿Ok? Y eso es teorema, debe de venir en el estima. ¿Ok? Entonces, esto indica la continuidad. Significa que todos los puntos son irrelevantes. Lo que importa es la región que se genera a través de ellos. ¿Ok? Y quitarle un punto de estos no va a afectar nada. ¿Ok? Entonces, se define entonces por lo mismo que son regiones como la probabilidad geométrica, como una integral del punto A al punto B donde yo estoy trabajando. ¿Ok? Esa va a ser la probabilidad. Las propiedades van a ser las mismas trasladadas justamente a la continuidad. La función tiene que ser siempre positiva o igual a 0 en el caso de cuando estemos hablando de vacíos. Y en lugar de una suma sobre todos los valores, la integral sobre todos los reales me tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces veamos ese ejemplo. Pensemos en una función que se calcula como un medio de la integral de que x tome valores entre 1 y 3 y hay que demostrar si es una función de densidad. ¿Ok? ¿Cómo identifico si una función es continua o es discreta? Las continuas me van a dar una región. ¿Ok? Aquí me están dando una región, un intervalo. Las discretas de los ejemplos pasados, ¿qué me daban? Me daban puntos, me daban números muy específicos. Esa es la diferencia. Si yo tengo algo así, es continua. Si yo tengo algo con puntos, es discreta. ¿Ok? Vamos a demostrar que es una función de densidad. ¿La primera propiedad la tengo que demostrar? ¿O es demasiado claro que todo es positivo? Es ok, nada más lo escribo por cualquier cosa. 1, un medio es mayor que 0. Y dado que f de x en x es igual a un medio, para todo x en el intervalo 1,3, la propiedad se cumple. Y el 2, ¿qué me exige? Que yo integre de menos infinito a infinito mi función de densidad y tengo que ver si da 1. ¿Ok? Muy bien. Y yo tengo que integrar de menos infinito a infinito, ¿qué? Un medio. Un medio, nada más.
por la integral de la indicadora de que 1 sea menor que x, menor que 3 con respecto de x. ¿Ok? Aquí la gran pregunta es ¿cómo integro un indicador? Muy bien. A ver, ojo, para los demás. Cuando yo tengo una indicadora cruzada con una integral, lo que yo voy a hacer es decir, esto se transforma en la integral y abajo voy a hacer el máximo entre menos infinito y el valor más bajo de mi indicadora, entre menos infinito y 1. Y arriba es el mínimo entre infinito y el valor más alto de mi indicador. Eso lo que hace es acotar a los valores que tengo en mi indicadora y considerarlo mejor para mí. ¿Ok? ¿De qué? De un medio con respecto de x. ¿Ok? Y ahora desarrollo la integral. ¿Cuál es el máximo entre menos infinito y 1? 1. 1, muy bien. ¿Y cuál es el mínimo entre infinito y 3? 3. Ya lo había dicho su compañero. De un medio con respecto de x. La integral de un medio, ¿cuánto es? X medios evaluado de 1 a 3, ¿no? Y esto es igual a 3 medios menos 1 medio, y esto es igual a 1. Excelente, si es función de velocidad. ¿Fácil o difícil? Regalado, ¿no? ¿Pongo esas en el examen? Sí. ¿Así de sencillas? Sí. Nada más con exponenciales, ¿sí? No. ¿Hay exponenciales? ¿Qué fácil de integrar? A ver, la integral de la exponencial. La integral del logaritmo. La integral del logaritmo. Esa es la derivada. Bueno, tareas. No, se pueden sacar el cuaderno, pero traigan un formulario de integrales porque si no se llaman a valer gorro. Por favor. Entonces en el examen va a venir desde combinatorias a lo que vimos. Hasta lo que vemos mañana. Mañana. El sábado. ¿Listo? ¿Se entendió? Está muy sencillo, ¿ok? Ahora sí me veo bien con mis pelotas.